¿Empezamos? ¿Podemos? Bueno, encantadísima de presentar esta mesa redonda con todos los compañeros y compañeras que tenemos esta mañana. Yo creo que ahora mismo el sector tiene varios desafíos. Uno es la regulación profesional y otro, hacer valer este cartel, que yo creo que nos representa, pero ahora tenemos que hacer que pase a la acción, y que pase a la acción está en las manos de los alumnos y las alumnas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y está en manos del colegio, por supuesto, y está en manos de las personas que tengo aquí hoy en esta mesa, que es un honor tenerlas conmigo, porque vamos a hablar del estado actual y de las salidas profesionales que tiene un grado tan importante como el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Están conmigo, bueno, es que esto es tremendo, ¿no? Esto es como una supermesa redonda. Tengo conmigo a Marcos Greus, a María Almonacid, a Vicente Miñana, a Mónica Chanza, a Agustín Larré y a Nuria Trenzano. En preparación física es Marcos Greus, María Almonacid, profesorado de Educación Física. Vamos a tocar todos los palos y todas las salidas de este grado. Eso es lo importante, porque muchas veces a mí la gente, cuando me pregunta, me dicen, oye, ¿y con Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se pueden hacer todas estas cosas? Pues hay mucho más allá, ¿no? De docencia tengo a mi lado a Vicente Miñana, a Mónica Chanza, y de dirección deportiva tengo a Agustín Larré y a Nuria Trenzano. O sea que tocamos todos los palos. Y voy a empezar ya. Voy a empezar ya porque sí, porque hay una frase que me han dicho muchas veces, ¿no? Y con esto, con este grado, puedo hacer preparación física, puedo trabajar con adulto mayor, puedo trabajar con actividad física de enfermedad, puedo ser profesor de educación física. ¿En qué consisten las clases de educación física, de esa nueva educación física? Bueno, pues vamos a ver todo eso en una mesa tan importante. Yo quiero haceros una pregunta general y si queréis, para que haya un poco de orden y para que la gente que nos esté viendo desde casa pues no os solapéis, yo voy a lanzar una pregunta general y es ¿cuál es el estado actual de cada una de esas vertientes? Empiezo por, si queréis por allí, empezamos por allí, vamos en orden, para que no nos solapemos. ¿Cuál es el estado actual de tu profesión? Buenos días. En primer lugar, agradecer al COLEF por invitarme a esta mesa redonda y hacer mención a la ley de regulación que, gracias a ella, recoge la figura del preparador físico, aunque lleva muchos años ya trabajando en ese trabajo, pero no lo regulaba como tal. Entonces, es un avance muy importante en cuanto a mi función como preparadora física. Y ahora, en este momento, las funciones que estoy desempeñando yo depende del tipo de intervención que estamos haciendo en lo que son los grupos de entrenamiento, en los programas de entrenamiento. Mi función sobre todo es en personas mayores, en el adulto mayor, y también hemos comenzado hace 2 años en el programa Moviment, que amplía ya a partir de 18 años hasta en adelante. Preparación física en el ámbito de la salud principalmente y enfocado a personas con patologías o que están pasando en algún momento de la enfermedad. Y ahora mismo esa es la línea en la que estoy trabajando, además de trabajos de entrenamientos personales. María, ¿qué le faltaría a tu profesión para decir, venga, va, ahora, esto es perfecto, esto es maravilloso? ¿Qué te faltaría en el día a día? Claro, yo ahora lo que he hecho en falta, sobre todo que estoy trabajando en los centros de salud, es el poder tener ese contacto y esa conexión con los sanitarios para poder llevar el trabajo en común. Ajá. Y si tuvieras que darle un consejo a los alumnos y a las alumnas de Ciencias del Deporte que digan, oye, lo que hace María a mí me gusta, ¿qué les dirías? Lo principal es que tenemos que estar muy seguros y confiados de que nuestro trabajo como preparadores físicos en el ámbito de la salud lleva poco tiempo, aunque ya años atrás se llevaba. Es importante que estemos confiados y confiemos en esa... en la capacidad que tenemos de hacer entrenamiento y de
exigirles en ese entrenamiento y que acaben con una sonrisa y no acaben con mal cuerpo, ¿vale? Entonces, esa es la capacidad que tenemos nosotros como licenciados, a que acaban esa sesión de entrenamiento y les sacamos esa sonrisa. Es muy importante y tenemos una capacidad de adherencia brutal que es básico para que la gente a pie y la gente sedentaria, que es con la que estoy trabajando ahora, los hagamos adherentes a esa actividad física y ejercicio físico. Adherencia, qué importante eso. Marcos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Panorama actual de tu situación de preparador físico y desafíos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ponernos en situación. Vale. Primero agradecer al COLEF la oportunidad que me brinda para hablar en público, que es lo que más me gusta, y bueno, estar aquí para un poco explicar mi experiencia. Actualmente me dedico al entrenamiento de deportes de resistencia. Durante mucho tiempo compaginé este trabajo con la docencia privada. Y al final, bueno, la vida me puso en el sitio tengo ahora la oportunidad de echar todo a mi pasión, que es el entrenamiento, más que a la docencia, respetándola, por supuesto, al máximo. Actualmente soy autónomo. Me dedico exclusivamente al entrenamiento de deportes de resistencia. Creo que nuestra formación nos habilita para poder ser entrenadores de todos los deportes de resistencia y no ser únicamente de un solo deporte, porque al final la base es la misma, y eso es lo que nos diferencia de otras formaciones y de otras maneras de ver todo esto, ¿no? Que somos como una navaja suiza, que podemos hacer de todo. ¿Sí? Podemos hacer asesoramiento en muchos aspectos, o en casi todos los aspectos que tienen que ver con el rendimiento, y la situación actual respecto a mi profesión es esta, que los que estamos en este barco de los licenciados, es que me cuesta mucho lo de graduados todavía, porque yo soy muy mayor ya, y yo soy todavía del IBEF, en Cheste y todo aquello, entonces me cuesta, pero intentaré acoplarme. Creo que la situación es esa, que los que estamos en este barco tenemos un punto por encima del resto, y respondiendo a la segunda pregunta que le hacías a mi compañera, pues nos hace falta eso, esa ley que entre con toda la fuerza posible para diferenciarnos realmente de otras formaciones totalmente respetables, vuelvo a decir, pero que no están a lo mejor tan capacitadas como nosotros para poder ejercer esta profesión. Oye, Marcos, has dicho que tenemos un punto por encima del resto. ¿Qué punto dirías que es? Bueno, yo creo que la formación que recibimos, al menos en el plan antiguo, entiendo y espero y supongo que el nuevo es mejor, hace que podamos atender al deportista desde una globalidad que nos diferencia, desde un punto de vista mucho más amplio que nos diferencia respecto a otras formaciones. Yo creo que eso es un punto, por ser un poco humilde, creo que son muchos puntos poder asistir al deportista desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista casi que medio nutricional, emocional, deportivo, y en mi caso, que toco más deportistas amateurs que profesionales, pues también atenderlos desde el punto de vista humano. Marcos, si la gente que nos está escuchando aquí en casa dice, me gusta lo que hace Marcos, me identifico, quiero ser como Marcos, ¿qué le dirías? Pues le diría que echara todo lo que tiene para intentarlo. Yo siempre digo, mis 15 años de docencia estuvieron geniales, estuvieron muy, muy bien, pero yo siempre tenía esa sensación de, joder, cuando salgo del cole, del instituto y me voy a entrenar a la gente, es que aquí es donde yo quiero estar, aquí es donde yo me encuentro a gusto, es donde me interesa seguir leyendo, seguir formándome. Yo no me veo con 50 años en un patio peleando con la gente, yo. Entonces, bueno, le diría, échate
con todo, a por todas con esto, porque vale la pena, vale mucho la pena. Sí que es verdad que trabajas lo de las 40 horas semanales, olvídate, también te lo digo, olvídate, eso no Ese existe. baño de realidad no está existe. bien también, Marcos. Y estás contestando WhatsApps un domingo por la tarde-noche para el entrenamiento del lunes a primera hora o un sábado por la noche porque el día siguiente diluvia y no puedes salir con la bicicleta y te pide un cambio. Pero tú estás ahí 24 horas casi, no presencialmente, pero sí en espíritu para atender. Entonces ese ayudar a la gente, ese levantarte y tener ganas de hacer lo que vas a hacer, esos lunes en mi caso, que es cuando hago el trabajo de oficina, de planificación y me meto en la vida de cada persona y tiene turnos de mañanas, entonces los turnos de mañana no he dormido bien, entonces por la tarde, todo eso a nivel personal es súper gratificante. Entonces yo diría que la experiencia vale mucho la pena, levantarte cada día con ganas de hacer lo que vas a hacer, eso para mí es lo más grande. Gracias, Marcos. Tengo un dato. Y ahora me voy a la docencia, me voy al profesorado de educación física. Dato de encuesta europea de salud 2020 del INE, el 46,5% de los hombres y el 54,8% de las mujeres mayores de 15 años no dedican ningún día a realizar actividad física en su ocio. Vicente Miñana y Mónica Chanza, profesores de educación física. ¿El sedentarismo empieza en el colegio? ¿Cómo está la situación? Bueno, pues nada, empiezo yo. Muchas gracias. Efectivamente, estos datos, la verdad es que venimos siguiéndolos desde hace tiempo, ¿no? Porque son nuestra base del trabajo. Y sí, así es, llaman mucho la atención. Y esto pues nos da una información muy importante, y es que efectivamente la mayoría de los alumnos que pasan por nuestras manos pues no parece que tengan interés por la práctica del ejercicio físico. Entonces esto nos tiene que hacer repensar, replantear los programas de promoción de la actividad física desde la administración y desde los centros educativos. Y debemos, la pregunta es muy compleja y no da para explicarla aquí en 5 y 10 minutos, pero para resumir, podríamos decir que tendríamos que revisar, por ejemplo, las programaciones didácticas y ver qué modelos pedagógicos y educativos siguen, dejar de deportivizar tanto el currículum y echar la vista y la mirada pues, a otro tipo de prácticas deportivas, porque actualmente sabemos que pues, no podemos forzar, y para crear adherencia a todo el público, porque los docentes, ¿verdad?, de educación física recibimos a toda la población, es decir, tenemos el privilegio de poder estar en contacto con todos, al centro de entrenamiento privado o a público, pues asiste una parte de la población, pero en la educación tenemos la suerte de estar en contacto con todos. Y la sociedad y el alumnado y el adolescente es diverso y no todos tienen las mismas intenciones. Entonces, nuestra primera competencia específica, número 1 y más importante, es desarrollar, inculcar estilos de vida activos y saludables. Con lo cual, no hay que deportivizar ni caer en esa área, ¿no?, en esa convicción. Y yo lo dejo aquí para que también mi compañera Mónica pueda aportar otras cosas interesantes. Fíjate, Mónica, qué interesante lo que ha dicho Vicente. Me parece clave. Generar adherencia. O sea, el papel que tenéis vosotros está en la base de la vida de una persona, porque empieza en el colegio. Tal cual. Yo un poco me sumo al agradecimiento de mis compañeros por esta oportunidad para poder expresarme y, bueno, siguiendo un poquito la línea que comentaba Vicent y esa pregunta que has lanzado, ¿no?, de si la adherencia comienza en la escuela, yo diría que comienza en la familia, ¿no?, desde pequeños. Y sí que es verdad que en los tiempos que corren actualmente, a nivel social, las familias tenemos que replantearnos qué prácticas, ¿no?, o qué estilos de vida ya desde muy pequeños, desde la infancia, están teniendo nuestros hijos y hijas. A partir de ahí, la base es la infancia en infantil y en primaria.
Afortunadamente, nosotros contamos con especialistas de educación física, también en primaria, que pueden crear esa base, pero sí que es verdad que el desafío principal que tenemos ahora mismo en docencia pasa por crear esa adherencia no solo en el aula, sino sobre todo fuera de ella. Crear, como comentaba también Vicent, estilos de vida activos y saludables a través del diseño, ¿no? Curricular de prácticas que sean significativas, pero también que sean inclusivas y que lleguen a toda la diversidad del alumnado, desde todas las variantes. El alumnado con necesidades educativas especiales, pero también hablamos del alumnado femenino. Fíjate los datos. Fíjate el dato, el 54,8% de las mujeres, el problema de las niñas. De las niñas. O sea, las niñas hacen menos ejercicio y tienen menos adherencia que los niños. Y esa es otra de los, como comentaba, de los objetivos y desafíos que tenemos actualmente en la docencia de educación física, que es que a través de nuestra práctica rompamos, ¿no?, con esas estadísticas, fomentemos y empoderemos al alumnado femenino a la práctica de actividad física, que conozcan, ¿no?, los beneficios y por qué es importante, y que creemos estrategias y programas específicos que precisamente fomenten, ¿no?, que nuestro alumnado, en este caso femenino también, se adhiera a estos estilos de vida activos y saludables. Sabéis, Vicente y Mónica, que sois el faro de personas, porque sois el faro de los niños. Y eso es un profesor de educación física, porque al final estáis influyendo en su estilo de vida futuro. ¿Cómo lo hacéis para hacer vuestro trabajo y poder influir de una manera saludable en que estos niños y estas niñas, estos adolescentes, estos jóvenes, puedan continuar con ese estilo de vida activo durante el resto de su vida? Pues fíjate que yo sobre todo intento, desde la misma motivación intrínseca y desde la misma gratificación que ya la práctica de actividad física per se te proporciona de manera inmediata, por una cuestión fisiológica, ¿no?, y que ellos sean conscientes de eso, de esos beneficios, y que su recompensa sea el haber conseguido algo que pensaban que a lo mejor no eran capaces, o el haber mejorado, ¿no?, su salud. Que sean conscientes de eso, para mí creo que es la mejor herramienta que tenemos para que en un futuro continúen con esa adherencia y esa práctica. Podemos utilizar otro tipo de estrategias que pueden estar basadas más en la motivación extrínseca, pero siempre como ayuda, porque luego en su vida diaria no está esa motivación extrínseca o esas recompensas extrínsecas. Por tanto, cuando uno es consciente, y en eso intentamos, ¿no?, que el alumnado, sea la práctica que sea, reflexione sobre qué beneficios y por qué está aprendiendo eso y de qué manera eso puede tener un impacto en su vida futura, creo que es un desafío actual que acogemos con mucha ilusión y con mucha pasión los docentes de educación física, y yo animo a los estudiantes del grado que se decanten también por la docencia, porque es un mundo apasionante, y con este tipo de desafíos, dada la sociedad y el sedentarismo que tenemos actualmente, pues resulta realmente apasionante. Vicente. Sí, yo por mi parte complementaría lo que acaba de comentar Mónica, pues haciendo alusión al modelo de alfabetización motriz, y es que uno de los factores de los que habla este modelo es precisamente la confianza del alumnado en la práctica de actividad física, ¿no? Tenemos que generar experiencias de éxito en el aula de manera que el alumnado de cualquier tipo vea que puede progresar y puede mejorar a nivel de competencia motriz, porque observamos en las aulas que los alumnos que son más reacios a practicar deporte luego fuera del colegio o a inscribirse a actividades deportivas lo hacen por la frustración que tienen a la hora del dominio de las competencias motrices. Entonces, como dice bien el modelo de alfabetización, uno de los pilares fundamentales será en incrementar esa confianza en la motricidad, ¿no? Que no diga, uy, yo esto no lo hago porque no me siento competente. Ahí los docentes tenemos un gran trabajo a la hora de realizar propuestas de intervención educativas progresivas y darle a cada alumnado
el nivel de actividad física al que puede conseguir, ¿de acuerdo? Y no dar saltos. Y luego, por último, recordar que tenemos un currículum educativo muy amplio y muy diverso, con gran variedad de bloques de saberes, y actualmente en las programaciones didácticas estamos planteando situaciones de aprendizaje muy diversas, de manera que les ofrecemos y les enseñamos a nuestro alumnado la multitud de actividades, no solo deportivas, como apuntaba anteriormente, sino en el ámbito del medio natural, deporte en medio natural, expresión corporal, sostenibilidad. Hay mucho que ofrecer y no solo deporte, así que podemos en fin, darle muchas herramientas, y en eso consiste al alumnado, para que de una forma u otra abandone el lado del sedentarismo y se ponga a realizar una práctica. Y en eso pues coincidimos en que la educación física está muy bien posicionada para tratar de promocionar esos hábitos y esos estilos. Gracias, Vicente. Qué difícil repartir juego hoy con tantas cosas que tenemos, pero bueno, lo voy a intentar. Se estima que en 2025 el mercado de gimnasios y entrenamientos en España genere alrededor de 308,5 millones de euros, ¿no? Y en Estados Unidos pues va todavía más en aumento, ¿no? Tenemos dos directores deportivos, Agustín Larré y Nuria Trenzano. Yo voy a empezar por el estado de la cuestión, para que nos ubiquemos. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es la labor de un director deportivo? ¿Y por qué tiene que ser un graduado o graduada en ciencias de la actividad física y el deporte? Buenos días, y me reitero en el agradecimiento para poder compartir nuestras experiencias. Y bueno, nosotros, los directores deportivos, lo que hacemos es planificar, organizar, dirigir y evaluar. Esas 4 grandes funciones son las que creo que hacemos. Yo recuerdo que yo tenía mis dudas al establecer como directores deportivos a los licenciados en Ciencias de la Actividad. Es decir, tenía claro que nosotros debíamos estar aquí, pero no tenía claro si era reservable nuestra profesión para esa actividad. Y hay una persona muy sabia que está aquí delante que me dijo, no, lo tengo clarísimo. Es igual que los directores de los hospitales. ¿Quién es un director de un hospital? Es un médico, ¿no? Pues un director de un centro deportivo o de un centro deportivo o de un complejo deportivo, ¿quién debe serlo? O el organizador de eventos deportivos, ¿quién debe serlo? Los profesionales de la actividad física. Con lo cual, yo lo tengo muy claro ya, ¿vale? Ya lo tengo muy asumido, pero es que gracias a la ley que se aprobó, Ley de Profesiones, en nuestra comunidad también queda reflejado. Es decir, el director y directora deportiva tiene que ser un graduado, un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Nos encontramos en un momento excepcional. La actividad física, a pesar de que las niñas de 12 a 16 o 18 años sí que no tienen adherencia, pero sí que es cierto que a partir de los 18 vuelven a entrar un poco en la vereda y sí que nos encontramos en un momento en el que el deporte, la actividad física es esencial, lo vimos en la pandemia, y que, jolín, sales y es, lo hablábamos antes, un banco, un bar y un box. Un banco, un bar y un centro deportivo. Otro bar y otro centro deportivo. Estamos a ese nivel. Con lo cual nos encontramos en un momento en el que existe un boom y que existe un desconocimiento de quién tiene que gestionar esto. Nuestra ley, gracias al trabajo que se ha hecho desde el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física, nos protege, en nuestra comunidad nos protege, ¿vale? Entonces, tengo clarísimo, ya debemos tener todos clarísimo, que los directores y directoras deportivas deben ser graduados y licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nos regula la ley y eso es lo que nos acompaña. Muy bien. Agustín. Yo también agradezco. Agustín, te toca. Vale, pues bueno, yo también agradezco al colegio la invitación. Y nada, reafirmo todo lo que dice Nuria, porque yo también me dedico a la gestión en la administración pública local.
Sí que añadiría entre todas esas funciones, hay en la propia Ley de Ordenación de las Profesiones, el último punto, cuando habla del perfil del director o directora deportivo, habla de, creo que es un pequeño guión que alude al eufemismo de, creo que dice, funciones instrumentales y de gestión. Pues sí, el 90% de todas estas funciones que dice Nuria son a través de ese tipo de tareas. O sea, ¿a qué nos dedicamos? Pues sobre todo a este tipo de funciones. Pero detalle un poco para que los alumnos y la gente que nos Pues nada, pues escuche en para casa... poder ejercer esa dirección, esa coordinación, esa evaluación, pues tienes que conocer el procedimiento administrativo y tienes que llevarlo, pues a diferencia de una empresa privada que tienes que conocer otra serie de procedimientos, pues aquí el procedimiento administrativo es algo desconocido para nosotros cuando salimos de la facultad y que conlleva el 90% de nuestro trabajo. Entonces, aprovechando el foro en el que estamos, sí que me gustaría haceros ver la realidad a todos los que estáis interesados por este perfil, en el que es importante esas funciones y que la importancia de la formación en Derecho y en procedimiento, importantísimo. Y después, por aportar algo diferente, pues simplemente, a tu última pregunta, decías, ¿qué puede aportar a la administración pública? Pues yo creo que reivindicando nuestro papel en la administración pública local, al final somos muy importantes por nuestra formación en cuanto a influir en esas políticas de proximidad. O sea, la diferencia entre nosotros y alguien sin formación universitaria en nuestra materia es que pues, nosotros somos capaces de pensar que lo importante no es solo el deporte federado, como decía Vicente, sino que el deporte salud, el deporte para las personas mayores, una iniciación deportiva variada y no especializada. Y nada, y la realidad después, mi propia realidad, pues yo he tenido experiencia en una administración local pequeña, donde había que orientarla hacia ese deporte para todos. Luego trabajé en una administración mediana, en la que cuando llegué me encontré que era gerente de una fundación que estaba en proceso de liquidación y me nombraron desde intervención municipal como el liquidador. Entonces, pues a nivel jurídico tuve que asesorarme mucho, formarme en estos aspectos, porque la verdad es que me sonaba chino. Y ahora pues estoy desde enero de 2025 pues en una administración zona cero de la catástrofe de la Dana y pues un nuevo reto y aprendiendo nuevas funciones, pues porque tienes que trabajar codo a codo con el área de territorio y urbanismo principalmente para la reconstrucción de instalaciones. Entonces, muy variado, pero siempre al final esas tareas, ese eufemismo que marca nuestra profesión, siempre está ahí, ¿eh? Esas tareas instrumentales y de gestión hay que... Hombre, está claro, tenemos una carrera, tenéis una carrera que es muy holística, es decir, tenemos muchos conocimientos y muchos ámbitos de actuación, con lo cual, una vez terminas lo que tienes y empiezas a encaminar tu profesión, nos tenemos que especializar, tanto en la docencia como en la preparación física. Y lo digo porque he sido profesora de educación física, he sido preparadora física. Has tocado todo. Has tocado todo. Nuria, has tocado todos los palos. Privados y ahora estoy en un ayuntamiento. Y con eso os digo que cada vez que he tenido que dirigirme hacia uno de los ámbitos, me he tenido que formar. Para que os diga, soy monitora de Pilates y de TRX. He sido, pues eso, preparadora física de un equipo de baloncesto de primera división. Y entonces ahí, pues, el entrenamiento a la fuerza, hacía cursos de... En fin, quiero decirte que cada vez que si tenemos claro hacia dónde tenemos que dirigir nuestra profesión, si es hacia la gestión, hacia la docencia o hacia la salud, sin duda vais a tener que seguir formándoos. O sea, independiente, si te vienes al ámbito administrativo, pues tendrás que estudiar legislación, tendrás que estudiar procesos administrativos, pero si te vas al ámbito de la docencia, pues lo mismo. Igual que Mónica y Vicente están cansados de ir a cursos y de seguir formándose, y en nuestro caso es el mismo. Al final tenemos una formación básica, muy holística, vuelvo a decir, pero hay que especializarse. Justo me decía Vicente ahora, que quiera para escucharlo, no se deja de aprender. Yo tengo que empezar a finalizar esta mesa, que no quiero.
Esto me sabe muy mal, pero tengo que empezar a hacerlo. Quiero terminar con una pregunta y con una cuestión. Hemos tocado sector público, hemos tocado los profes, hemos tocado la preparación física y el entrenamiento personal. Yo quiero que le lancéis un mensaje a todas esas personas que os están escuchando y digáis qué habéis aprendido, tanto bueno como malo, de esa experiencia vuestra de vida, de trayectorias profesionales impresionantes en cada uno de los ámbitos, y que quede ese mensaje para poder cerrar esta mesa, que no la cerraría, pero me van a echar de aquí. Empiezo por aquí, por preparación física. María. Muy breve, que me van a echar. Sí, a ver, ¿qué hemos aprendido? La vida te enseña muchas cosas. Sobre todo yo en el ámbito de la salud, lo que sobre todo he aprendido es a relacionarme en el ámbito sanitario con médicos, fisios, enfermeros, y no es fácil porque cada uno tenemos nuestro trabajo y nuestra forma de ver las cosas y hay que trabajar sobre ello, que es muy importante para poder desarrollar esa rama de la salud. Y creo que por un lado eso, y luego por el otro me quedo con la satisfacción de los usuarios cuando empiezan entrenamientos que no te conocen de nada y acaban sin querer despedirte. O sea, continuamente quieren estar Se pegan ahí. a ti, ¿no? Sí, y no quieren, sobre todo las personas mayores, que son las que están un poquitín más olvidadas y se piensa, y todo el mundo pensamos que simplemente hay que hacer ejercicio y ya está, y creo que tenemos que reivindicar que el entrenamiento en las personas mayores tiene que tener su calidad y creo que hay que apoyarlo. Entonces, me quedo con eso. Marcos. Muy rápido. Muy rápido, porque tengo otra pregunta más. Me guardo una bala aquí. Yo siempre digo que cuando terminé de estudiar, los 5 años que hacíamos antes, estaba en buenas condiciones para empezar a aprender. Y que aquellos 5 años era como una pretemporada para empezar la temporada de verdad, empezar a aprender de verdad. Y así ha sido. Entonces, de lo que he hecho desde el 2002 que terminé hasta hoy, ha sido aprender, 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 formarme sin parar, porque esto es una ciencia que está muy viva y el que no se suba a ese carro de ser un eterno estudiante va a estar fuera de juego en muy poquito tiempo, usando siempre términos deportivos, y que seáis súper... no sé, yo me llevo que acabo siendo muy coach, como lo llamáis los jóvenes ahora, si me dirijo a las filas del final, que es algo más que solo lanzarte la planificación semanal y me olvido de ti, sino que al final entras en la vida de la gente te cuenta sus batallas, te cuenta que ha discutido, que esto y aquello, aprendes mucho de psicología y de trato con la gente, más que de entrenamiento deportivo. El entrenamiento está muy claro, está muy definido. Es cómo lo adaptas a las personas. Entonces, yo creo que ese concepto de coach que la gente joven utilizáis me gusta mucho porque es lo que yo me llevo de mi profesión. Vicente. Pues como aspecto positivo, adaptarse, ser flexible, y desde el punto de vista de la educación, como aspecto a mejorar, ¿no? o lo difícil, ¿no? Pues podría ser que a veces la teoría no se puede implementar en la realidad, ¿no? Y que a veces las intervenciones que pensamos y diseñamos luego toca improvisarlas, ¿no? Y a veces pues una clase perfecta en un grupo no se puede sacar adelante por la situación emocional, por cómo se encuentran las personas. Los docentes trabajamos con personas, como digo, con unas emociones. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? A veces sales de una clase y dices, no me ha salido como quisiera. Entonces, el docente vocacional y pasional tiene que persistir y eso es lo que cuesta. Pues bueno, yo un poco en la línea también de lo que comentaban, que nunca dejamos de aprender, que nuestro alumnado necesita nuestra mejor versión cada día, que tenemos una responsabilidad muy grande con ellos precisamente porque marcamos esa huella, esa adherencia de cara a su vida futura, ¿no? Y a sus estilos, en este caso, de vida saludables y sostenibles futuros, y que por tanto no podemos dejar de aprender, no podemos dejar de formarnos y para eso, ¿no? Para intentar sacar nuestra mejor versión.
Y como aspecto negativo, pues aparte de lo que ha comentado Visan, ¿no? Esa reflexión continua de cada día en la práctica. Sí que es verdad la falta a veces de recursos que tenemos en el aula o el exceso, por ejemplo, de alumnado que no nos permite dar esa formación más personalizada que nos gustaría. Agustín. Pues sí, pues yo un poco repasando ahora que he repasado la trayectoria, pues al final la importancia que tiene nuestro trabajo, aunque sea de dirección, en la influencia que tienen las personas. O sea, yo recuerdo mi trabajo en un municipio de 2.000 habitantes, al final, donde diseñando programas, como ahora venimos de ver, de sacar de sus casas a la gente mayor para empezar a moverse, que en el año 2000 nunca se lo hubieran imaginado, lo gratificante que es ese tipo de trabajo, cómo influyes en la vida de las personas, y ahora en un municipio de 30.000 habitantes, cómo a medida que vas reactivando las instalaciones y permites que al final con tu trabajo de dirección y permites que la gente mayor vuelva a moverse, el bienestar que tiene para ellos, pues que al final que has formado parte. Entonces, en resumen, pues la influencia que tiene mi trabajo en la vida y en el bienestar de las personas. Nuria. Comparto totalmente y viene un poco en la misma línea. Es tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos en la formación de las personas en edades jóvenes, en la responsabilidad que tenemos en la salud de las personas, como son los preparadores físicos, y nosotros como últimos los organizadores de esa actividad. Es decir, somos muy responsables de eso, somos líderes y creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo tengo un cartel aquí atrás que pone "Somos esenciales" y me guardo una bala aquí guardadita, pero muy rápida esta bala, porque me van a echar de aquí. ¿Qué diríais en una palabra por qué somos esenciales y por qué tenemos que colegiarnos? 2 palabras. ¿Por qué? ¿Por qué somos esenciales y por qué deberíamos colegiarnos? Muy rápido me van a echar. A ver, en el ámbito de la salud, simplemente porque cada vez hay más patologías, cada vez hay gente con más enfermedades y tenemos que hacer que esa gente con esas patologías pueda vivir con la mejor calidad de vida. Entonces creo que es fundamental eso. ¿Y por qué te colegias? ¿Por qué eres colegiada? Porque es básico para poder crear una red de técnicos y trabajar conjuntamente con el fin común de que somos esenciales. Muy rápido, Marcos. Yo creo que somos esenciales porque trabajamos en lo más importante que hay, que es la salud de las personas. Vista desde el punto de vista de vuelvo a moverme o quiero acabar un maratón, me da igual. Y me colegio en 2 palabras, por profesionalismo y fuerza. Tener fuerza como grupo. Vicente. Yo creo que en una palabra somos esenciales porque vendemos experiencias y vivencias inolvidables, marcamos vidas y nos tenemos que colegiar porque, entre otras cosas, nos respalda un seguro de responsabilidad civil importantísimo. Mónica. Pues yo creo que somos esenciales, en este caso en docencia, porque somos la materia que más potencial tiene para contribuir al desarrollo integral y transversal del alumnado, y nos tenemos que colegiar sí o sí, porque juntos somos más fuertes y es la única manera de conseguir las luchas, ¿no? Las reivindicaciones que tenemos como colectivo. Agustín. Pues por lo mismo, porque juntos es mejor y es más fácil, y porque ya tenemos una ley de ordenación de las profesiones, pero aún no está desarrollada, no hay aún inspección y juntos tenemos más fuerza pues para hacerla cumplir. Nuria. Somos los dueños del movimiento, por eso somos esenciales. Cuando no nos podíamos mover fue horrible. Por eso somos esenciales y evidentemente vengo del deporte colectivo y para conseguir las metas siempre necesitas a la gente que tienes alrededor, es fundamental. Yo estoy colegiada desde hace, no lo quiero decir,
porque son muchos años, y pienso que es súper necesario, sobre todo por conseguir cosas como se han conseguido, pero estamos, vuelvo a decir, en un momento importante, que el reconocer nuestra profesión y reservárnosla a los graduados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Pues yo me quedo con varias palabras que han dicho todos los compañeros de esta mesa. Aprendizaje, ciencia viva, salud, ayuda, confianza. Estamos trabajando con personas y cambiando su calidad de vida y su salud. ¿Qué hay más importante que eso? Somos esenciales. Gracias. ¿Tenéis preguntas? ¿Tengo tiempo para preguntas? ¿Tengo tiempo para preguntas? ¿Me dejan preguntar? Yo lo que me digan. Venga, 5 minutos preguntas. Va. Tenéis la oportunidad de preguntar a gente que tiene unas trayectorias profesionales tremendas. Deportivos que son los que trabajan, trabajo yo en el mismo sector, la importancia que tiene el que la persona que está asesorando a los que tienen la potestad de crear esos servicios deportivos en un municipio tenga la experiencia deportiva. Hay una diferencia entre antes y después. Los que hemos vivido otros tiempos, vemos que ahí había gente que no sabía de deporte y se hacían auténticas barbaridades, con un patrimonio grandísimo, con un coste elevadísimo, y se hacían auténticas barbaridades en instalaciones, lo hemos visto todos. La gran diferencia que hay es que ahora tenemos en los municipios a gente que sabe lo que es el deporte, que conoce las reglas del deporte, que conoce los hábitos del deporte, cómo se mueve la gente, por qué se mueve la gente, y eso es fundamental en cualquier decisión que luego políticamente tenga que dar el concejal de turno o el alcalde para construir instalaciones, crear programas deportivos en un municipio. Entonces, ahora mismo, después de 2 años que está en funcionamiento la ley de ordenación, es un gusto para mí propiamente poder estar en algún tribunal incorporando a gente nuestra en los municipios. De verdad que es una satisfacción y la quiero transmitir, porque aquello que aspirábamos hace unos años, ahora lo estamos viendo en realidad. Y como habéis dicho todos, al final lo que hacemos con nuestra profesión es mejorar la vida de la gente. Por eso somos esenciales y por eso somos importantes, ¿no? Quería postear con esto y darles la palabra a ellos, que son los protagonistas, si quieren comentar alguna cosa. Bueno, totalmente de acuerdo, Paco. Y claro, aquí la importancia de las legislaciones, de legislar. Ya en el 2011, en la ley autonómica, decía que las poblaciones mayores de 5.000 habitantes tendrán un servicio deportivo con un titulado. Eso fue fundamental. Ahí contribuisteis muchos en esa ley. O sea, de no ser por eso, no hubiéramos avanzado, al menos en esta profesión. Y lo mismo digo con la ley ahora de regulación. Es decir, sin los políticos, si no tienes una ley que te obligue o que te respalde, pues bueno, pues cumplirán o no, pero al final esa es su obligación. Entonces es necesario eso, el que estemos regulados, porque si no, pues es un poco una selva, ¿no? Entonces es importantísimo que los profesionales sean profesionales de verdad, pero la importancia de que las leyes, aquí tenemos también a Gildo, que contribuyen a todo esto. La ley es fundamental. Y ahora la ley nacional, pues a ver si tuviéramos un poquito de suerte y bueno, pues en fin, porque se aprobara también, claro, en estas directrices, claro. Sí, no, exacto, el respaldo que creo que es de las pocas profesiones que la ley va por delante de la realidad, porque al final de 20.000 de la ley de bases, la ley valenciana bajó a 5.000,
pero en todo momento la ley de bases dice que la promoción del deporte es competencia municipal. Y si ahora tenemos una ordenación, una ley que ordena las profesiones, esos municipios hasta 5.000 solo puede ser a cargo del director deportivo, y continúan saliendo plazas en administraciones públicas pequeñas. Para eso está el COLEF haciendo una labor muy importante, que no exigen el perfil de nuestra promoción. O sea, que no exigen ni titulación universitaria para gestionar el deporte en municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces, por eso, vuelvo a remarcar, el COLEF ahí, juntos, pues podemos exigirla, que se cumpla. Pues yo les quiero dar las gracias a todos por venir y al COLEF por confiar en mí para llevar esta mesa. Seguimos con más cosas. Oye, gracias. Espero que hayáis estado cómodos, espero que haya ido bien, espero haberos dado tiempo a todos, porque yo quería todo el mundo, tío, y ahí estaba ahí. Oye, a ver si nos hacen una foto, ¿no? ¿Nos hacéis una foto a todos juntos? Imposible. Una foto para todos juntos, ¿no? Que yo estaba aquí con auténticos cracks de todo que cambian la vida de la gente. Entonces, ¿me quiere hacer una foto con todo el mundo? Sí, me encanta. Hombre. A ver. Esto sí, pues tengo suerte yo aquí. ¿Tú estás dentro? Sí. Ay, perdón, Marcos, ven, para acá, vámonos para aquí. Vertical para Instagram. Gracias por todo, gracias. Gracias. Pues vamos a seguir. Mientras cambiamos carteles y vienen dos personas, viene Eduardo Grimal, que tengo mucha ganas de tener aquí a la vera a mi amigo Edu, y viene Álvaro Orts, que es experto en protección de datos. Vamos a aprender un mogollón de algo que es tremendamente fundamental. Ven aquí a mi vera, Edu, ven. Encantadísimo. Bueno, vamos a hablar. Fijaos, esta mesa, ¿cómo se llama? Publicita correctamente tus servicios. Mirad, Gary Vee era uno, bueno, es uno de los mayores expertos en marketing digital, y dijo una frase que a mí me gusta mucho, que dice: no importa lo bueno que seas, si no sabes contarlo a nadie, nadie lo sabrá. Eso es una realidad, y de eso vamos a hablar hoy. Y está conmigo, aparte de un profesional gigante y un amigo tremendo, Eduardo Grimal, que es el gerente del COLEF de la Comunidad Valenciana. Lo siento, pero es que es mi amigo y le hago así, porque me encanta estar aquí con él sentado, y con Álvaro Orts, que es experto en protección de datos. Ay, Álvaro, ¿cuánto vamos a hablar? Y qué bien nos lo vamos a pasar de algo tan importante como es, dar a conocer lo que hacemos. ¿Qué pensáis de esta frase de Gary Vee? Que dice: no importa lo bueno que seas, si no sabes contarlo a nadie, nadie lo sabrá. Ay. ¿Qué me dices, Edu? Iba a decir si era ya una pregunta eso. Eso ya es una pregunta. Bueno, aunque sea un inciso, yo no tengo que agradecer al COLEF, obviamente, porque formo parte y habéis visto el lío con los vasos y resulta que nadie había bebido, con lo cual los vasos estaban todos limpios. Yo me dedico al entrenamiento personal y soy gerente del COLEF por circunstancias, hace 3 años de hecho, y estoy encantado de aprender. Voy con esa frase, te agradezco la introducción y yo también estoy muy contento de estar, pero sobre todo de que estés, porque sabíamos que podía hacer la jornada diferente, ¿vale? El cómo se modera una mesa así o 3 mesas así con tantas personas, pues también era una cuestión clave. Y por eso hemos intentado que estuvieses y te lo agradecemos. Eso que has dicho es clave, es súper importante.
De hecho, seguro que lo volveré a utilizar, pero yo no soy ni experto en marketing ni en redes sociales. Mis redes sociales, de hecho, ahora mismo son un ejemplo de lo contrario de lo que voy a hablar, seguramente, porque me he cansado un poco de las redes, lo puedo decir. Pero sí, son súper importantes. Y todos lo descubrimos durante la pandemia. Ahí está. Yo voy a ser breve, pero os voy a contar mi caso. Nos paramos y pensé, mi economía depende aproximadamente de 20 familias, 20 y tantas, ¿vale? Y claro, ¿cuánto va a durar esto? Tal, no sé qué, estamos todos en casa, empezamos a hacer chorradas, vídeos, ¿no? Todos empezamos a compartir cosas, incluso los que no lo hacíamos con frecuencia, y nos dimos cuenta de que disponíamos de material, de que seguramente no éramos muy diestros con las redes sociales, pero que solo se aprende haciendo, ¿no? Y de que mucha gente creía en nosotros, porque luego también saldrá. Me parece que es importante tener los pies en la profesión para luego poder contar cosas en las redes sociales y utilizarlas como soporte. Y vimos que sí, que eran clave. De hecho, nos conoció gente que a lo mejor en ese momento no estaban haciendo actividad física, pero que de repente estaban encerrados en sus casas 24 horas. Y pudimos seguir siendo pesados con el sedentarismo mata, ¿no? Edu, ¿cuáles serían las plataformas más relevantes, ¿no? para poder dar a conocer nuestros servicios? Esa es una pregunta. Ahora voy contigo, que tengo muchas. Eso, una. Y dos, ¿qué ocurre? Porque claro, cuando te metes en redes sociales y cuando los usuarios se meten en redes sociales, lo digo porque a mí me hacen muchas preguntas, ¿no? Y me dicen, ¿tienes un número de colegiado ahí? Claro, ves fotos de antes y después, ves gente con millones de seguidores, ves de repente a un influencer que se pone a hacer ejercicio, eso lo veo yo, y que muchos seguidores, mucha gente en casa, muchos usuarios, pues deciden comprar ese plan de entrenamiento y de repente te pones a pinchar y ves que a lo mejor esa persona que está publicitando unos servicios pues no tiene la titulación que toca y que ofrece pues fotos de antes y después, pero, oye, está publicitando todos esos servicios. ¿Qué pasa con todo eso, Edu? ¿Me dejas ilustrar eso? Claro. Fue en la pandemia también, Claro. que Netflix lanzó algo así como Entrena como Sergio Ramos. ¿Te suena? Sí. Pues eso es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Para no perderlo, las plataformas. Plataformas. Os decía, no voy a hablar como experto, pero en las redes sociales todos hemos entrado, depende de nuestra edad y de las redes que son las que nos llaman un poco por ocio. Después hemos visto por su evolución que son importantes para nuestro trabajo, son importantes para poder contar nuestro trabajo, pero también para poder captar, dependiendo de cuál sea nuestro trabajo. Aunque hable en parte de mi caso, vamos a pensar en la dirección deportiva y en lo que ha de comunicar una instalación deportiva, sea pública o privada, en el profesorado de educación física y lo que ha de comunicar y las líneas rojas que debe tratar de no pisar, ¿no? Y los problemas que puede tener por ello, menores, la imagen de menores, etc. O en el entrenamiento y la preparación física, y la herramienta que puede ser para alguien no solo contar lo que técnicamente hace, sino llegar a más personas, ¿no? Y por tanto convertir a algunos de esos usuarios o seguidores en clientes. ¿Qué redes son claves? Depende de nuestro perfil, podrán ser unas u otras, pero desde luego deberían ser las que nos resulta familiar gestionar, ¿no? Si me considero muy profesional, a lo mejor lo que comparto en LinkedIn es clave porque mi comunidad son sobre todo personas que están en esa red. Si mi público es un público más joven, posiblemente tenga que ser Instagram, que es la que ha hecho seguramente el cambio más importante con respecto de que la imagen y el vídeo sea clave, ¿no? Pero incluso si el público es aún más joven, a lo mejor ha de ser TikTok, porque Instagram ya es un poco, no sé si es boomer o millennial, eso sí que no lo controlo.
Y Facebook, ¿no? Que es aquella que tenemos los boomers y ya no tienen los que tenéis hijos, vuestros hijos, porque están sus padres, ¿no? Y no quieren estar en la misma red social que sus padres, pues sigue siendo muy importante para mucha gente. Y hemos hablado de mayores, hemos hablado de la cantidad de gente que no practica actividad física. Hemos de estar donde se supone que nuestros seguidores nos ven, nos esperan o nos siguen y quieren aprender de lo que compartimos. Álvaro Orts es experto en protección de datos. Álvaro, ¿cuántas preguntas tengo para ti? Tú empieza. Yo empiezo. Bueno, primero por el micro. Eso es. Los datos de salud y los datos que utilizan a veces ciertos profesionales para vender sus servicios, imágenes de clientes, imágenes de menores. Voy por partes. ¿Cómo manejamos todo esto para publicitar nuestros servicios? ¿Cómo debemos manejar los datos de salud y qué papel cumple la protección de datos? Vale. Bueno, eso es un melón que has abierto. Es ahí que tendría un melón para 2 horas aquí. Tremendo, tremendo. Bueno, Bueno, pues iremos poquito a poco, pero venga, rápido. vamos allá. Bueno, lo primero agradecer al COLEF la invitación y luego también agradecer la sensibilidad del COLEF por este tipo de cuestiones, porque yo creo que los temas legales, a mí me ha sorprendido que en la mesa anterior haya salido tanto tema sobre cuestiones legales de saber de derecho, tener conocimientos, tener un poco, pero realmente es un poco así, ¿no? Y este apartado de datos de salud, de cómo manejamos la información, etcétera, yo creo que es algo que lo que generalmente no se suele reparar hasta que ocurre algo o hay algún problema o sobre todo cuando se percibe que se hacen las cosas mal, ¿no? Entonces, aquí, en general, ¿qué ocurre? Que la competencia es muy grande, la falta de criterios a veces también, el intrusismo profesional yo creo que también, porque yo creo que muchas personas ven muy fácil, pues porque han tenido una actividad física, incluso profesional, en cuanto al deporte extensa o con algunos éxitos y tal, y luego prolongan y es como parte de su trabajo y es muy sencillo luego el acudir a las redes sociales, aprovechar un poco ese micrófono, ¿no? esa pantalla que tienen que está abierta a todo el mundo para anunciar que ellos pueden hacerlo, pueden trabajar, etc. Y ahí sí que es muy importante, ya no solo porque sea legalmente obligatorio, no, sino porque yo creo que como colegiados o como profesionales que sois, es muy importante que os hagáis valer, o sea, porque os va a diferenciar. Y haceros valer es decir, yo soy un colegiado, soy un titulado, tengo esta formación, estoy acreditado y esto me diferencia de los demás. Y yo creo que es algo que para empezar es básico. Luego, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Lo que decías de los datos de salud. Sí. Evidentemente os encontráis, esta es una profesión que trabaja con el bienestar de las personas, el bienestar físico y la salud de las personas. Y entonces es muy recurrente y muy llamativo de repente al encontrarte, bueno, esta es una foto de alguien que ha pasado por mis manos hace 6 meses y esta es una foto de ahora mismo, fíjate cómo está, qué bien que hago mi trabajo, vente conmigo, yo te hago un plan, etcétera, 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 ¿no? Igual la persona que ha colgado eso no ha contado con su cliente, por así decirlo, ¿no? Para la hora de subir esas imágenes. Y luego esas imágenes están en una red social, da igual que sea Instagram, que sea lo que sea, ¿no? En el momento en que se ha subido a una red social, has perdido el control totalmente de esa imagen. Y ahí es muy importante el contar pues, con esos consentimientos previos, el tener una base legal, que antes tú hayas preparado muy bien eso que vas a colgar, si tienes ese consentimiento o no, si lo puedes demostrar, porque la normativa lo que te dice es que no solo tienes que garantizar los derechos de las personas, sino que además tienes que estar en condiciones de demostrar que lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo lo puedes demostrar si antes no has obtenido un consentimiento informado, adecuado de esa persona?
Si llegas y de repente le haces una foto y luego lo cuelgas, posiblemente le dé igual, pero dice, mira, qué bien, ¿no? Qué trabajo. Igual no tiene ningún problema, pero puede ser que sí. Y ahí es donde empieza un poco el jaleo. Vale, cuéntanos ese jaleo. ¿Cómo se puede resolver? Ay, yo es que voy a todo. Una vez está es complicado resolverlo, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pero bueno. Pero ese jaleo puede evitar, aparecer. puede aparecer y se puede evitar. ¿Cómo podemos evitar ese jaleo? Vale. Primero, el tema de controlar muy bien con qué redes se trabaja, de qué forma se publicitan los servicios y qué herramientas o qué queremos o qué vamos a utilizar para publicitar esos servicios. Entonces, evidentemente, si vamos a contar con imágenes o vamos a difundir imágenes de terceros, que evidentemente no somos nosotros, si no hay un contrato de servicios con esa persona, tendrás que por lo menos conseguir algo con lo cual esa persona te diga, bien, no tengo problemas en que primero me hagas una foto y luego la puedas difundir en redes sociales, porque es que son dos cosas distintas. Una cosa es el que tú puedas tratar sus datos, una imagen es un dato personal, y otra cosa es que lo difundas. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, para tratarlo necesitas el consentimiento, pero es que para difundirlo también. Entonces, no basta el tener un formulario en la web o algo donde es muy típico, incluso plataformas donde preparadores, entrenadores, etcétera, prestan sus servicios y que utilizan esas herramientas, muchas veces no cuentan con los consentimientos adecuados, no cuentan con la información adecuada, o piensan que con un copia-pega de una página web de un textito legal, con esto ya lo hemos resuelto, porque no es así. Entonces, primero, yo sí que intentaría asesorarme un poco para ver de qué manera puedo publicitarme. Evidentemente, que de lo que se trata es de llegar a cuanta más gente mejor, porque al final el público objetivo es todo aquel que se asome por nuestra ventana, ¿no? por la red social, etcétera. Pero hay que hacerlo en unas condiciones. Edu, tú tienes dos caras. Aquí está la parte de colegio y está la parte del gran profesional que eres como preparador físico. Claro, ante los desafíos que habla Álvaro y ante tus dos caras, que son maravillosas, son geniales, ¿cuáles son los problemas que tú y que la gente que nos esté viendo en casa puede encontrarse si no dispone de una red en la que te puedan decir, como es un colegio profesional, en la que te puedan decir, oye, mira, es que esto creo que por aquí puedes tener un problema porque estás publicando una imagen de un menor. O creo que por aquí puedes tener un problema porque, oye, ¿tienes el consentimiento de la persona que ha subido esta imagen? Era en El Cabo del Miedo, donde Robert De Niro va buscando al abogado y le dice, abogado. Ahí está. Era ahí. Escuchaba a Álvaro y he pensado en una cosa. Yo entreno con personas mayores, pero también con gente joven y una cosa muy sencilla, que la tecnología y los móviles. Yo tampoco voy a decir mis años de colegiación, como ha hecho Nuria, pero ahora nos permite que mientras yo estoy haciendo un ejercicio con una persona, le grabe y así le quede el ejercicio con su ejecución en imagen, pero con los tips que yo le vaya dando a nivel técnico, ¿no? Y desde el comienzo que lo hice me dijeron, hostia, es muy valioso porque vuelvo a escuchar lo que quieres que preste atención o que corrija, pero es mi imagen. Yo eso solo lo grabo si queda en su dispositivo. Eso es. Y no se me ocurriría grabar eso, y que quede en mi dispositivo. Porque es su imagen, ¿no? Se ha hablado de las imágenes del antes y el después, se ha hablado de... Bueno, pues eso, como es tan fácil que alguna vez metamos la pata, que hagamos una foto donde aparezcan menores y somos docentes, que en una instalación deportiva, que sé que hay normativa en los regímenes en los reglamentos internos, porque ahora todo el mundo se graba mientras está entrenando. Bueno, todo el mundo. Mucha gente, sobre todo más joven, ¿no? Y grabas lo que está pasando en segundo plano, en tercer plano, ¿no? O grabas en una instalación deportiva de titularidad de un municipio, con lo cual, bueno, pues me parece que es así de sencillo, o sea, y lo utilizo al respecto de algunas de las intervenciones de antes,
en el colegio, y hablo de la Comunidad Valenciana, pero yo he conocido 2 o 3 colegios habiendo estado colegiado, porque he cambiado de ciudad también alguna que otra vez, y no os podéis imaginar el esfuerzo que supone para gente que no se dedica profesionalmente y que por tanto no tiene una retribución, hacer una jornada como la de hoy. Y resulta que en ese colectivo que somos y que estamos orgullosos de ser una navaja suiza, no solo el problema es que mucha gente no nos percibe como una navaja suiza, nos percibe a lo mejor como un cuchillo de plástico de esos que se puede utilizar en los aviones y en los trenes porque no es peligroso. Imaginaros el símil, ¿no? ¿Y por qué lo uso? Cuando lo que realmente hace un cambio es tener ese sello que es ser un profesional colegiado y, por tanto, tener un número de colegiación que, como en el informe del que me imagino que hablará Álvaro, pero que todos los colegiados tienen, en nuestras redes también debería aparecer. Esto ya es un poco más coloquial, pero hay colegas a los que sí les digo, mira, para mí solo hay 2 tipos de profesionales en nuestro sector, los que están colegiados y los que no. Me da igual si acabas de graduarte o si eres doctor. No puede ser que como profesión el índice de colegiación que existe, Comunidad Valenciana y cualquier otra, sea tan bajo. Y estoy seguro que hay cosas que los colegios profesionales podríamos mirar, ¿no? Pero el problema es de creer y creerse la profesión que ejercemos y de la que se supone que nos vestimos todos los días, sea de chándal, sea de pantalón o sea como sea. Yo, Edu, tengo en mis redes mi número de colegiado y siempre he puesto ahí 62.850, Colegio de Valencia. Eso es importante. Eso es importante. Voy contigo, Álvaro. ¿Cuáles son los errores que puede cometer un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en redes sociales y ahora más con la inteligencia artificial, que sabemos que aquí hay una cosa que se llama ChatGPT, que puede saber muchas cosas, a la hora de promocionar sus servicios? Y con esto y con otra pregunta voy a acabar, porque es que esto daría, sinceramente me daría para 3 horas. Sí. Porque, vamos allá. Da para mucho. A ver, empecemos pensando que el principal escaparate ahora mismo de un profesional de vuestro sector es Internet. Y ya sea redes sociales, ya sea una página web o el medio que utilicéis dentro de Internet, esa es la vía principal por la cual se os va a dar a conocer. ¿Qué ocurre? Que cada uno en su área de trabajo pues tendrá determinados servicios que prestar, determinados servicios que ofrecer, etc. ¿Dónde están las condiciones? ¿Dónde se refleja en qué condiciones vais a prestar los servicios? Si tenéis una página web, en vuestra página web, aquí yo de los que estéis en casa viéndolo, refleja qué servicios prestáis, cómo los prestáis, en qué condiciones los prestáis, qué garantías dais. O sea, pensar que las personas con las cuales trabajáis, aparte son consumidores de servicios de actividad física. Y como consumidores también hay otra normativa que hay que cumplir. Entonces, en cuanto a cómo publicitar los servicios, cómo ofrecer los servicios, ahí entran diferentes normativas en juego. Una está que vais a tratar con consumidores, con personas, pero con consumidores al fin y al cabo, hay que cumplir con la normativa. Vais a utilizar medios electrónicos para difundir vuestros servicios o incluso para prestarlos. Con lo cual entra otra normativa, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la llamada LSSI, y determinadas normativas anexas que están relacionadas con el comercio electrónico. Y luego tenéis que cumplir con la normativa de protección de datos, ya sea con el Reglamento General de Protección de Datos o con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es un poco la transposición española del reglamento. Entonces, más o menos todas, a la hora de publicitar un servicio, van a ir al mismo sitio, es decir, hay que ser rigurosos y hay que ofrecer esa información de ese número de colegiado, de qué colegio perteneces, qué tipo de servicios prestas, cuál es tu NIF, si prestas servicios como empresa, detrás el nombre de la empresa, cómo contactar contigo, todo ese tipo de datos que lo que va a dar es unas garantías
a vuestros clientes, usuarios, consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en general falta. Todo ese tipo de transparencia, al final, muchos dirán, es una parte burocrática, es un formalismo, es un tema legal, es un tema... Lo podemos pintar como queramos, pero al final se trata de dar garantías, y de dar garantías de que sois personas responsables y que la gente que va a estar en vuestras manos puede estar tranquila. Y para mí eso es fundamental. O sea, ya no es solamente una cuestión de decir, es que hay que cumplir con el artículo 20 de la... Perfecto, hay que cumplir, pero es que lo primero es ser responsables. A partir de ahí viene todo lo demás, pero primero hay que ser responsables con la profesión que tenéis y con la responsabilidad intrínseca que tiene el trabajo que hacéis. Álvaro ha dicho garantía y profesionalidad. ¿Cómo se ha reflejado eso a lo largo de tu experiencia y de tu trayectoria en redes sociales, Edu? Me queda una pregunta todavía para los dos. Termino. Es importante eso que dices y de hecho, digo, es muy importante eso que dices porque una de las cosas que se está viviendo ahora en redes es que gente sin apenas experiencia profesional ofrece sus servicios de asesoramiento, mentoría en redes sociales, porque hay otros casi más peligrosos que les han explicado que pueden facturar 4 cifras en un mes, o sea, mensuales, desde la habitación de casa de los padres, porque todavía viven en casa de los padres, y que solo necesitan, pues eso, un micrófono, una cámara y un ordenador, ¿no? Y ya está. Entonces, en relación con eso que hablaba antes, y quizá debería haber empezado por ahí, comunicamos todo el tiempo. De hecho, pensando en la frase del comienzo, no podemos no comunicar. Comunica nuestra forma de vestir, comunica cómo de bien o mal peinados vamos, algunos menos, pero comunica nuestra actitud en el tú a tú. Entonces, si no me he puesto tú a tú con una persona, hablo de mi caso, y la he podido convertir en cliente y después fidelizarla, y tú que también te dedicas a eso, verás que hay gente que te dice como, yo quiero entrenar contigo si puede ser toda la vida, ¿no? Bueno, es como, mira, que yo igual un día, no sé, cambio de trabajo, o de ciudad, o de lo que sea, pero la gente es como un paso más de la adherencia, hace esa fidelidad. Entonces, no puede ser que no hayamos tenido una mínima experiencia profesional en la que además hayamos podido percibir algunos de los riesgos de los que hablábamos y que ya estemos tratando de ofrecer según qué servicios en redes sociales. Es lo último que me gustaría destacar. No sé si yo para terminar, creo que es importante algo que ha dicho Edu, que es, 1, experiencia, porque todos vamos a trabajar con personas. 2, algo que ha dicho muy importante Álvaro, ¿no? Hacernos valer. Y una palabra que se ha repetido en esta conversación muchas veces, garantía. ¿Cómo y por qué muy rápido, en menos de un minuto, el colegio profesional es una garantía de que esos servicios que vamos a ofrecer y vamos a publicitar son los que deben ser, son seguros para el usuario y también nosotros como profesionales saber que lo estamos haciendo bien? Muy rápido. Este cartel, somos esenciales. Bueno, como han dicho algunos compañeros de mesa antes, la unión hace la fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, el estar colegiado yo creo que es fundamental. Pero aparte, el estar colegiado, yo lo hablo desde el punto de vista mío, del colegio de abogados y en este caso exactamente igual, ¿no? Al final es como un marchamos, un estándar, es algo que realmente primero crea pertenencia, y creo que eso es importante, y también te obliga a hacer las cosas de determinada manera y con un código ético determinado. O sea, en el momento en que os colegiáis también asumís un código deontológico, un código ético que debe primar. Hay unos estatutos, hay una normativa. Ya a partir de ahí ya tendríais que publicitar los servicios de una manera ética y coherente.
y luego también, evidentemente, luego estará toda la normativa. Pero desde el punto de vista de que ya formáis parte de un colectivo, asumís unos compromisos, eso también da unas garantías. Edu. Si lo tuviera que resumir en un titular, si somos licenciados o graduados, nos deberíamos diferenciar, o al menos la población nos debería diferenciar de tipos como Yados, por ejemplo, al que todos conocemos y ha sido como una explosión, ¿no?, en redes sociales, y su mensaje es válido. Decirle a los jóvenes que no consuman drogas, que no beban alcohol, que entrenen, que coman de manera correcta. Con el descanso no sé si tiene un poco de conflicto, que es muy clave, pero quiero decir, un mensaje que llega a redes así, insultando casi a 2/3 de la población, ¿no? Hostia, pues seguramente le ha llevado a que se hable tanto de él, pero la población debería ver en un licenciado o licenciada y colegiado un profesional diferente, aunque el mercado siga siendo esa jungla, ¿no? Antes se ha hablado de la ley, por tanto no hace falta que lo repita ahora. Pues con eso nos quedamos con palabras como pertenencia, como hacer las cosas bien, como ética, como compromiso, como garantía y como diferencia. Las redes sociales, lo dice alguien que está en ellas pues bastante, son un escaparate de nuestro trabajo. Y siendo conscientes de que son un escaparate de nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien. Así que espero que os haya ayudado a hacerlo muchísimo mejor. Gracias. Tendría horas contigo y contigo, ¿sabes? O sea, esto es horrible. O sea, voy con el tiempo, voy como el culo. Pero tengo 20 minutos de gracia todavía. Porque no sé, o sea, es que es genial, ¿eh? O sea, es que tengo 5 horas aquí, tío. O sea, con este hombre, esto es brutal. Bueno, encantadísima. ¿No nos han hecho fotos los Edu? Que nos hagan una foto a los tres. Por Dios. ¿Cómo están los tres aquí? Hombre. Nos tiramos aquí 1 hora y pico, entonces nos echan, entonces ya nos tiramos aquí, porque yo me he ido cortando. Perdón, encantadísima. No, es que me han echado la bronca esta mañana porque me ha dicho el Rosa de Tapia de Madrid que no hables sin... ¿Sois ahoga? No digas nada si no le das besos de mi parte. Oh. Si no es delante de mi abogado. Y yo no le he dicho nada, ¿eh? Esta foto mola, ¿eh? Gracias. Bueno. ¡Ay, qué bien! A ver. ¡Qué grande! Es que la amo. No es que la quiera, es que la amo. Bueno, vamos allá. No basta solo con entrenar y con... La hemos liado antes, con las redes sociales. Yo creo que no basta solo con entrenar y no basta solo con comunicar y no basta solo con tener pasión por esta profesión, ¿no? Hay que hacerlo de una forma segura y responsable. Y de eso vamos a hablar ahora mismo aquí con Santos Mondejar, que es asesor jurídico del COLEF de la Comunidad Valenciana, y con Luis Altez, que es director deportivo municipal. Vamos a hablar de algo que es tremendamente importante, que es el seguro de responsabilidad civil. Claro, cuando yo digo que estoy colegiada, a mí mucha gente me dice, oye, ¿y estás colegiada? ¿Y eso para qué sirve, no? ¿Y eso qué es, no? Y yo muchas veces digo el seguro de responsabilidad civil. Pero claro, yo soy yo, y mejor que yo lo van a explicar ellos dos. ¿Qué es el seguro de responsabilidad civil? ¿Qué es? ¿Qué no es un seguro de responsabilidad profesional? Buenos días. Bueno, reitero la invitación
al COLEF por estar aquí. A mí, a diferencia de Marcos, no me gusta hablar en público, no es mi especialidad. Menos Oye, pero estás cómodo, menos estás a mal gusto. que sí, que tenemos a Santos para que me cubre. Lo que no es, pues se suele confundir, es un seguro multirriesgo o un seguro de accidentes o un seguro de asistencia sanitaria. No es un seguro que cuando yo estoy jugando un campeonato local de fútbol sala de retirados ya y me rompo un menisco, pues me va a dar cobertura sanitaria para a ver qué hago con ese menisco. Sería un seguro, un tipo de seguro de responsabilidad civil que te va a ayudar en el largo camino, en el desierto, cuando alguien reclame sobre ti o contra ti, por un daño o un perjuicio que hayas causado a un tercero. Eso sería la mayor inversión o el mejor talismán por el cual, entre otras cosas... Ponnos en situación, cuéntanos una situación. Bueno, pues... Así sí, para... Un 14 de julio, 15 grados a las 7 de la mañana, 40 a la 1, partida de pádel de 2 usuarios que han hecho su reserva por la aplicación, instalaciones deportivas municipales. Estamos ya colocados ahí. Un menor, en este caso 17 años, en un desliz de la partida de amiguetes se rompe, se supone que toca el cristal con la pala, el cristal se rompe completamente y cae al suelo, cae encima de todo el cristal roto, menos mal que era un cristal templado. Entonces yo solo he vivido hace poco, pero eso sería 0,000% de todas las cosas que pasan en los ayuntamientos y en las instalaciones deportivas municipales todos los días. Entonces, eso es un caso claro de responsabilidad patrimonial. El ayuntamiento se supone que está detrás de ti y va a responder a esos 18.000 euros que pide el que defiende al menor por esa reclamación. Pero como veremos a continuación, no puedes pensar que porque tengas a tu centro educativo o a tu consejería detrás o a tu ayuntamiento detrás, vas a salir impune de eso, ¿vale? Porque también hablaremos ahora de la acción de repetición. Y entonces, bueno, eso es un caso como podría ser otro de tú que tienes un centro de entrenamiento, de romperse un cable mientras estás haciendo un ejercicio, el cable le pega en la cabeza, gimnasio, piscina de sangre, usuario al hospital. Todo eso que en principio es una responsabilidad patrimonial por un mantenimiento inadecuado de las instalaciones o no voy a entrar ahora al detalle de si en esa máquina ponía que estaba fuera de servicio o no, o de si ese día en la provincia de Alicante se rompieron 14 cristales de pistas de pádel. O sea que a lo mejor incluso haciendo las cosas bien, por descuido, te puedes encontrar en un sarao, que creo que ahora también contaremos alguno de otros perfiles profesionales. Santos, hablamos de saraos. Saraos que nos podemos encontrar, claro, porque dices, oye, mira, yo soy preparador físico, a mí esto del seguro de responsabilidad civil me da igual porque hago todo bien, no me puede pasar nada, no tengo historial de absolutamente nada. Vamos al ámbito del entrenamiento personal, por ejemplo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué sería necesario? Yo quiero tocar hemos tocado la primera mesa, que ha sido tremendamente interesante, ¿no? Los 3 sectores de la profesión, la preparación física, la dirección deportiva y la educación. ¿Por qué sería necesario el seguro de responsabilidad civil en esta profesión, ¿no? en todos los ámbitos? Vamos a ir por partes. Pues vamos por partes. Venga. Buenas tardes. Hablemos de saraos. Vamos a continuar para que no nos perdamos argumentalmente con lo que decía mi compañero Álvaro Ors, que realmente sois profesionales y como profesionales tiene la cara y la cruz. La cara es que ya hay una ley o varias leyes a nivel estatal que se los reconoce como profesionales, pero es que en el momento en que ya os distinguís como tales, tenéis delante consumidores. Entonces, el consumidor no solamente tiene derecho a que se le protejan los datos personales, sino que tiene derecho a que si sufre cualquier daño, se le indemnice. ¿Era necesaria una ley para eso? No. Eso lleva siglos que es así. En concreto el Código Civil desde el siglo XIX. Es decir,
no es necesaria una ley para obligaros a tener un seguro, es que tendríais que pagar igual. De hecho, las leyes que obligan a tener un seguro de responsabilidad civil van en vuestro beneficio, porque si no, seríais igualmente responsables con vuestros bienes presentes y futuros, 1911 el Código Civil, es decir, os podrían embargar de por vida y, sin embargo, si no hubiera una ley que os obligara a tener un seguro, os quedaríais así. Saraos, me has preguntado por Saraos. Para que la gente diga, uy, esto es muy abstracto, yo hago todo bien, uy, a mí esto no me va a pasar, si hago todo perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que, se ha comentado antes en la mesa, no es lo mismo como se veía la actividad física deportiva hace 20 años, hace 30 y hace 40. La condescendencia derivada del amateurismo, el voluntariado que había hace unos años, ahora ya son consumidores. Si un niño fallece haciendo una voltereta en clase de educación física, perdón por la expresión, no va a haber piedad. La sociedad va a ir no a por el profesional solo, para todos los implicados. Y eso hay que saberlo. Y en esa situación, todo efectivamente la condescendencia, al llevarnos bien, si es todo una relación amistosa, cuando fallece un familiar, nadie va a parar, pero ya no solamente el familiar, la fiscalía, los jueces de instrucción, los medios de comunicación. Eso es un sarao. ¿Cuándo pasan esas cosas? Muy rara vez, la verdad. Pero el mero hecho de que exista la posibilidad de que ocurra ya justifica no el tener el seguro, sino que la ley os obliga a tenerlo. A todos. No hace falta pensar en fallecimientos. Hay situaciones mucho más habituales, como podría ser simplemente dañar objetos, porque alguien como profesional podría romper una máquina, vosotros lo sabéis mejor que yo, cuánto vale una buena máquina de estas que se alquilan por renting, bueno, y tú eres un trabajador y es tu empresario el que te reclama que por tu negligencia él ha sufrido un daño. Y ahí entramos en otro de los principales problemas. ¿Por qué hace falta el seguro? Porque aunque seas un trabajador y pienses que hay una empresa que te cubre, o un ayuntamiento que te cubre, o un club deportivo que te cubre, pueden venir los conflictos de interés. Si tú has dañado a tu club, o tú has dañado a tu centro de entrenamiento, o has dañado un bien municipal, y viene un segundo factor que no es tan raro, y hay problemas personales, o te despiden, no es tan difícil que te lo acaben reclamando también a ti ese daño. Y entonces entramos en otro terreno, que no se trata de que tú vayas a ser finalmente responsable de una indemnización, me da igual, de una máquina o de una rotura de fémur o de una paraplegia. No, el problema es, y eso sí que lo podéis ver, aunque no seáis especialistas jurídicos, en prensa, y el calvario de estar 1, 2, 3, 4, 5 años... Me da igual, imputado, demandado, en problemas judiciales o con expedientes o con la espada de Damocles de que me puedan despedir o que si soy interino casualmente desaparezca mi condición de empleo público o que haya un cambio de gobierno en el ámbito municipal y resulta que se me pongan en contra partiendo de eso. Ese calvario, si no tienes un seguro propio, se lleva en soledad, como el anuncio. Y en soledad no solamente es en soledad psicológica, sino también en soledad... Jurídica. No, y económica, porque, vuelvo a reclamar a mi compañero Álvaro Ors, ningún profesional del deporte se reserva, no voy a decir, X miles de euros por si acaso le cae un juicio. Nadie. Cuando llega, porque no lo piensa, oye, yo soy empleado público, yo trabajo en una empresa, ¿cómo voy a pensar en eso? Cuando llega esa situación... estás, entre comillas, vendido a tu empresa o a tu ayuntamiento, porque no vas a gastarte, en principio, el dinero en tener tu propia asesoría jurídica. Ojo que nosotros en el COLEF no lo llevamos, esto es una cosa de póliza de seguro, no estoy intentando vender ningún servicio jurídico. Se trata de la conveniencia de que todo profesional tenga su seguro, porque si no, en el primer momento en que, hablo de casos reales, saraos, en el que llega una denuncia que luego se demuestra falsa de acoso, o
de un posible caso de que haya habido un ahogamiento en una piscina municipal cuando no era ni siquiera tu turno o tú simplemente eras el supervisor, hasta que se determina quién es o no el responsable o la absolución, puede ser que tu empresa no te esté defendiendo directamente a ti, sino que esté defendiendo al director, al jefe de estudios, al director del centro deportivo, al concejal, a quien sea. Y te des cuenta tarde. Esa soledad, ¿no?, que decías, ¿no?, de ese desamparo y de... La soledad, además de sufrirla cuando tú trabajas. Estar en un colegio privado y ser docente de educación física y ver cómo la presión de, yo lo llamo personalmente, herramienta del diálogo del WhatsApp de padres, presionan es verdad, sobre qué ha pasado en determinado siniestro, y eres un profesional en un colegio privado que te pueden despedir porque le puede valer la pena al centro, al docente, despedirte para quitarse ese problema, eso sin seguro de responsabilidad civil es un auténtico calvario, que es lo que vivimos cuando nos vienen a pedir ayuda al colegio. Claro, la pregunta aquí sería, ¿por qué es obligatorio el seguro de responsabilidad profesional, civil profesional, en la Comunidad Valenciana? Que eso mucha gente no lo sabe. Sí, además de necesario, es obligatorio. Es obligatorio. O sea, aquí hay una palabra que es obligatorio. ¿Por qué? Es una obligación legal desde hace 14 años, ya está en la ley del 2011, y lo que se busca es proteger al usuario de la insolvencia del profesional que ha causado ese perjuicio. Entonces, ya sin irnos al siglo XIX, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, lo digo por el Código Civil que ha comentado Santos, lo deberíamos de tener desde el año 2011. No sé si Santos me corrige, desde en el 93 la ley anterior también estaba, pero además de necesario es que es una obligación legal, es que no hay más que hablar. Para ejercer una de las profesiones de las que estamos hablando toda la mañana, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil profesional. Claro, hemos hablado de titulares de prensa y de información, que es lo que me gusta mucho hablar. Y a veces los titulares se inundan de tal, preparador físico, no tenía titulación, no tenía la titulación pertinente. Claro. Santos, ¿qué pasa si ejerzo sin el título deportivo legalmente exigible? Porque eso lo vemos mucho en prensa. Esta persona tal, y de repente te das cuenta, te pones a leer toda la información, te vas al cuerpo informativo y no tenía la titulación. ¿Qué pasa? Pues continuando con lo que comentaba Luis, el no tener seguro ya es una infracción que conlleva sanción y es sancionable, y aunque no esté el cuerpo de inspección completamente en funcionamiento, obviamente si luego hay un siniestro se va a acumular, pero a tu pregunta, si además resulta que no se tiene la titulación correcta o ninguna titulación, el problema es que ya entramos en el territorio del Código Penal. Y se ve claramente, o sea, que alguien se venda o se ejerza como médico y no tenga el título, todo el mundo piensa que va a llegar al Código Penal. Es el delito de intrusismo. ¿Qué es lo que hay detrás? Que incluso aunque tengas seguro o estés dentro de una empresa, lo lógico es que el seguro se niegue, porque lo que no va a hacer un seguro es cubrir delitos. No voy a dar la explicación jurídico-técnica, pero obviamente un seguro para cubrir actos ilegales es inviable. No quiero pensar en ningún tráfico ilegal, pero pensarlo, ¿alguien podría asegurar un tráfico ilegal? No. Pues tampoco el hacer este tipo de actividades. Por lo tanto, el daño sería doble o triple, o sea, ni habría seguro, ni habría infracciones, habría sanciones y, ojo, y también habría corresponsabilidades de los de alrededor, que eso lamentablemente también lo vemos. No, si yo soy titulado, ya, pero es que estás trabajando a lo de alguien que no lo es. Es que te puedes salpicar. Y al menos en las comunidades autónomas donde tenemos una ley de regulación, ese factor de que ya hay consumidores, hay que ejercer la responsabilidad. No se puede mirar hacia otro lado. Un arquitecto no puede mirar hacia otro lado sabiendo que lo que está al lado suyo no es un aparejador y no está titulado. O un médico no puede mirar hacia otro lado si el que le ayuda en quirófano no tiene la titulación sanitaria correspondiente. Es decir, que forma todo parte del mismo sistema coherente, ¿no? A mí me ha gustado mucho una frase que acabas de decir, ¿no? Lo de mirar para otro lado, y es que eso pasa muchas veces, ¿no? Porque dices, oye, yo soy preparador físico,
yo no me he colegiado, y esto pasa, ¿no? Pero es que creo que mi entidad o mi centro deportivo tiene seguro de responsabilidad civil. ¿Eso es suficiente? ¿Por qué debería tener un graduado que ejerce, por ejemplo, como preparador físico, un seguro de responsabilidad civil propio? Y no le vale con, oye, pues yo creo que mi entidad, yo creo, ¿no? A lo mejor yo creo que mi entidad tiene este seguro, entonces yo, eso no va conmigo, yo miro para otro lado o yo estoy cubierto. ¿Qué pasa? Es por lo que decíamos antes, es la famosa acción de repetición, que si bien ya hay pinceladas en la normativa de contrato de seguro y alguna cosa más por ahí, la sorpresa es descubrir que la ley, bueno, no es sorpresa, porque es una ley, la 40/2015, que es la de régimen jurídico de las administraciones públicas. Yo lo hago por el sitio donde trabajo, que es la administración pública local. Ya refleja en el artículo 36 claramente esta acción de repetición, que es, tú has causado un daño, un perjuicio a un tercero, se le acaba indemnizando, tu ayuntamiento pone esa parte, pero es que luego está aquí el artículo 36 de esta, de la 40/2015, que viene de la del 92, que estaba todo aglutinado ahí, que dice que la administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio. De oficio. O sea, lo tiene que hacer la propia administración. En vía administrativa, a las autoridades y demás personas de su servicio, responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves. Y además, como decía antes Santos, también esto puede ir no solo con daño o perjuicio a personas, sino también a bienes. Entonces, vivimos con el susto en el cuerpo, lógicamente, ante este panorama, porque la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento defiende o va el asesor jurídico al caso y sale lo que tenga que salir, o pagas o no pagas, no deja de ser una cuantía económica al final, pero es que luego de oficio la propia administración debe de ir a buscarte a ti las cosquillas de si realmente has actuado con profesionalidad o por descuido se te ha pasado algo, y ahí entonces es cuando no duermes. Claro, Santos, es que fíjate, no duermes. Claro, porque uno puede pensar, oye, pues esto solo va de una indemnización. Yo pongo en todas las situaciones habidas y por haber, ya habéis visto que pongo en todas. Claro, ¿hay más que una condena indemnizatoria? ¿Qué puede suponer esto? Que te pasen todos estos saraos de los que llevamos hablando ya casi 20 minutos. Pleitos tengas y los ganes. Así, facilito y corto, cortita y al pie, como decimos en el deporte. Pleitos tengas y los ganes. Es que el tener, el pensar, bueno, me absolverán, no va a haber ningún problema, yo nunca seré el culpable, yo sé que no soy el responsable, da igual. Como sobre un hecho siempre hay muchas causas, siempre va a haber la tentación o el deber de oficio de buscar a todos los responsables. Entonces, lo de menos es que al final seas responsable de una indemnización de 1 millón o de 300.000, da igual. El problema es que estás implicado en un señalamiento público de responsabilidad, que en muchos casos será inocuo, pero en otros será muy duro, a lo que me refería antes, de que realmente, dependiendo del ámbito privado o público en el que estés, te pueda afectar. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que esto no solamente afecta a la actividad principal que pueda tener el profesional del deporte. Esto es aplicable por ley al voluntariado. Es aplicable a los que vía pluriempleo tienen un trabajo oficial por la mañana y por la tarde pues tienen un trabajo que no tiene un contrato firmado, o no está dado de alta en Seguridad Social, o no está dado de alta en Hacienda, o es simplemente ocasional, que es que lo hago un fin de semana de cada 5. La obligación del seguro y, lo más importante, la responsabilidad de tener que indemnizar o de sufrir estas consecuencias se van a tener igual, se perciban honorarios o no se perciban, se haga de forma familiar o no familiar. Si se es profesional, exactamente igual que un médico. Si eres médico a todas horas cuando lo ejerces. Y si te vas con una ONG a África a curar, no sé, a operar ojos, tu responsabilidad es exactamente la misma, exactamente igual. Por lo tanto, el calvario del que hablábamos antes puede ser exactamente el mismo, incluso aunque nunca se te pueda declarar responsable. Y la única defensa que vas a tener es que haya
una póliza de seguro que te ponga un abogado individual para ti, que desde el primer momento te atienda. Tenemos casos de compañeros que les han venido a detener la policía. ¿Quién le toma declaración o quién va corriendo a asistirle en esa toma de declaración? ¿El seguro? Si no tiene seguro, ¿qué hace? Y luego, naturalmente, salen absueltos, salen absueltos. Entonces, el calvario el problema no es solamente indemnizar o no indemnizar. Para resumir, ¿por qué deberíamos estar colegiados, esta profesión, ¿no? Que a veces yo siento un poco que estamos en pañales, ¿no? Porque hay veces que pienso en colegiación y pienso en otras profesiones y todo el mundo lo da por hecho, ¿no? ¿Por qué deberíamos colegiarnos y por qué la importancia del seguro de responsabilidad civil para cerrar, ¿no? Y para dar sentido a este cartel que nos lleva acompañando la mañana y que ya es filosofía y mantra, ¿no? Por lo menos mío. Yo a veces también lo pienso, que seguimos siendo la gimnasia del cole, pero sí que es cierto que estamos creciendo, se van dando pequeños pasos, estamos creciendo. Se van dando pequeños pasos y, bueno, hay que colegiarse, en principio, para poder venir a este tipo de jornadas. Y también se organizó otra similar, específica del preparador físico, en octubre, para la defensa de la profesión y para gozar del seguro de responsabilidad profesional del que hemos hablado, que es el que te va a acompañar cuando te señalen hayas hecho algo mal o no, ¿vale? Cuando haya una reclamación sobre ti. Aquí va, para ti. Pues hay que colegiarse porque, aparte del seguro, los momentos difíciles de la profesión los necesitas compartir con gente que se preocupa por el interés de la profesión. Todos podemos tener amigos dentro de la profesión, pero hace falta que haya alguien que esté por encima, que se eleve 2 o 3 grados y que piense por el interés colectivo, el interés general. Eso es una ventaja que desde fuera del colegio no se va a tener. Y los problemas que tú tienes o vas a tener dentro de X años, los colegios profesionales, no solamente el de licenciados en educación física, sino todos los colegios profesionales, se intentan adelantar para que puedan llegar. Uno de ellos puede ser el seguro, naturalmente, pero hay más cosas. Es la propia regulación, son los conflictos con otras profesiones, cómo se pueden evitar y cómo se pueden solucionar. Y eso luego redundará, me da igual, en tener una mejor retribución, o en tener más clientes, o en tener mejor visibilidad, o en tener más prestigio social. Eso es lo importante de los colegios profesionales, si no, no existirían desde hace miles de años, prácticamente. Pues yo me quedo con todo eso, me quedo con no es un seguro multirriesgo, vamos a evitar el intrusismo, que hay muchísimo. El movimiento, evidentemente, formamos parte de él. Con otra palabra, responsabilidad, y con 2, que has dicho tú que me han gustado mucho, colectivo y prestigio. Yo creo que eso es la colegiación, yo creo que eso es ese cartel. Y agradecer al Colegio de la Comunidad Valenciana por la confianza de esta mañana, en la que he aprendido muchísimo. Esa palabra también que ha salido mucho esta mañana, ¿no? Aprender. Mi pasión es mi profesión y yo creo que la de todo el mundo que está aquí y la que nos están viendo en casa también. Entonces yo creo que los días como hoy son tremendamente importantes y que la labor del colegio es esa, es hacernos esenciales en una sociedad que está enferma por culpa de la falta de movimiento. Así que muchísimas gracias. Un honor, ¿eh? Un honor. Es que yo la quiero ver. Un montón de veces. Yo no le he dicho que yo estaba ya. Dice, ¿oí ves a Sara? No, Sara. Ay, perdón, ¿qué pasa? Jolín, es que ya la quiero ver. Por eso, sí, ella me habla de ti desde hace tiempo, pero además sabes que ella, admiradora total. Yo soy admiradora. Ella estaba, seguramente, que yo no soy de redes, y seguramente visto, hoy te tocaba aquí. Hola, un par de cosas meramente operativas. El que quiera un certificado de asistencia a las jornadas nos lo puede pedir en el correo electrónico, en el info@colefcafcv.com, que encontraréis en la web.
Y hay una cuestión importante, las jornadas han quedado grabadas, por lo tanto vamos a poder compartirlas, se va a poder visualizar. Pero además hay un apartado en la página web del COLEF en el que estamos compartiendo algunos informes. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo publicitar los servicios deportivos. Es un informe que ya se comunicó a todos los colegiados y que está al alcance de todos los que formamos parte del colegio, pero hay otros, algunos en relación con lo que se ha tratado hoy, como sobre todo esta última mesa, y os animamos a conocerlos. No sé si vas a cerrar, José Luis, en plan institucional. Yo solo quería destacar... Vale, pues entonces seguro que lo va a hacer el presidente. Vale, hay una pregunta. Ok. Sí. Son informes públicos. Están en la página web. Respecto de Anecafide, que sepáis que tuvimos la reunión con Sergio hace unas semanas. Nos pasó una batería de propuestas y algunas de ellas pues las podremos poner en funcionamiento en breve, ¿vale? Escuchando a Santos cuando... Bueno, me vais a disculpar. Yo el segundo acto de la mañana me lo he perdido porque estaba en la Facultad de Filosofía, porque Unión Profesional, que es digamos el foro donde estamos todos los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, economistas, arquitectos, todos los de la rama sanitaria, trabajo social, educadores, en fin. Había una jornada en la que hoy se trataba el tema de la ética y la deontología profesional. Y muchas de las cosas que se han estado comentando esta mañana, cuando he entrado, me parecía que te lo habían chivado, Santos, o tú a ellos. Porque se ha estado prácticamente toda la mañana hablando de eso, ¿no? De la persona en el centro, independientemente del ámbito de praxis profesional donde estéis, docencia, gestión, alto rendimiento, en salud, con personas o poblaciones especiales. Todos los colegios profesionales hablaban de poner a la persona en el centro, incluso por encima de los corporativismos, algunos a veces malentendidos, ¿no? Y me ha llamado la atención, porque además eso lo comentaban incluso con un debate paralelo que ha sido la irrupción en plan tsunami de todo el tema de la IA, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido porque muchas de las cuestiones que se estaban planteando ahí, por supuesto no quiero poner medallas al colegio, ni muchísimo menos, pero llevamos años como mínimo dándole vueltas. La actualización digital, la participación y la información a través de canales de transparencia a los colegiados, la comunicación de buenas prácticas, el facilitar la divulgación y el conocimiento normativo a los profesionales y a los usuarios y a los agentes del sector, y sobre todo pues también la colaboración multidisciplinar con otras profesiones, con las administraciones, que al final es una forma de ganar visibilidad y llegar al usuario a través del profesional, pero poniendo en el centro al usuario, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá de... Me ha sabido fatal perderme porque además escuchar a Santos siempre es un máster, pero bueno, que sepáis que me traigo un poco de allí, de aquel foro, esa conclusión, ¿no? Que muchas de las temáticas que estaban planteándose esta mañana a nivel de ontología profesional y de ética profesional, como mínimo aquí tenemos el libro abierto y escribiéndolo. O sea, no es algo que nos suene un poco a chino, incluso con profesiones, vamos, con muchísima más antigüedad y solera que la nuestra. Hablo de profesiones sanitarias, sin ir más lejos, ¿no? O de el propio colegio de abogados. O sea, que en ese sentido tenemos que estar contentos, ¿no? Y os lo quería trasladar. Nada, para cerrar, gracias a todos. Ya sabéis que esta tarde es la Junta General de Colegiados, que vamos a hacer un poco el repaso del 2024, de todas las comisiones de trabajo que el colegio ha desarrollado este año. Nos vamos a ir a comer antes, así que el que se quiera quedar a comer, por supuesto, estáis invitados a venir a comer. Cada uno se paga lo suyo. Y para todos los que esta tarde queráis venir a la Junta General, pues igual. Estáis, sobre todo para los que no estáis colegiados, yo os invito a que vengáis,
por lo menos de escucha, no con voto, y que sepáis un poco cuál es todo el trabajo que hace un colegio profesional. Más allá de lo que os llega a través de un Facebook o de un Instagram, hay mucho trabajo detrás, hay muchos compañeros metiéndole muchas horas, muchas reuniones, y creo que es interesante que lo conozcáis, para que sepáis vosotros, porque los estudiantes que estéis aquí entiendo que tenéis una cierta inquietud por estas cuestiones, pero la mejor forma de transmitir esto es de compañero a otro compañero o de compañera a otra compañera. Solo vamos a tener un colegio fuerte y que un poco vele también por vuestros intereses si hay un colectivo grande y que, bueno, que cuando haya que reclamar ciertas cuestiones y toques a una puerta te la abran, ¿no? Si el colectivo es pequeño y no tiene volumen de colegiación, es difícil llegar a todos los palos que se llegan, ¿vale? Docencia, gestión, con sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, sin un colectivo fuerte, vamos, es batalla perdida, ¿no? Así que os invito a que se lo comentéis. Estáis invitados a venir esta tarde y si se lo queréis comentar a algún compañero más, pues igual, ¿vale? Gracias.